Buenos días a todos. Hoy voy a compartir con ustedes un fragmento de la novela juvenil El Club de los Raros por Jorge Sierra y Fabra. El capítulo que elegí se llama La visita del escritor. Elegí este capítulo en particular porque creo yo que refleja la importancia de la representación y de la visibilidad en la sociedad y cómo vernos representados en una figura admirable, ya sea de la televisión, alguna figura política, algún profesor o alguna figura de autoridad en general, puede contribuir de forma muy positiva a nuestra autoestima, en especial a la autoestima de los jóvenes y adolescentes en edad escolar, lo cual puede servir como un gran ejemplo de superación y que sin importar las dificultades o defectos que tengamos, también nosotros podemos llegar a ser grandes personas y figuras en el futuro. Prácticamente nos enseña el hecho de que sí se puede. Este escritor sirvió de inspiración, de modelo a seguir y de ejemplo de superación para estos alumnos y los dejó con un mensaje muy importante. Y es que sin importar todos sus defectos, él pudo llegar a donde estaba cuando simplemente dejaron de importarle, porque su valor no se refleja en ninguno de sus defectos. Él es mucho más que eso, somos mucho más que un conjunto de defectos. Y al final, cada persona tiene sus propias diferencias, tiene sus propias características que los hacen raros y no por usar gafas, tener una nariz grande o lucir diferente, valemos menos y no vamos a poder conseguir lo que deseamos. Así que me pareció una enseñanza muy bonita. Aquí vamos. La visita del escritor. Durante los primeros días del curso habían estado leyendo un libro en clase de lengua y literatura. Un libro ciertamente estupendo, de los que empiezan y ya no se sueltan. La señora Ambrosina, la profesora, no había dejado de recordarles que cuando lo terminaran, el autor iría a verlos. Hugo lo terminó en un par de días, a otros les costó más por vagancia. Al final, todos reconocieron que la historia los había atrapado. El miércoles vendrá el escritor a darles una plática, anunció finalmente la maestra. Creció la curiosidad. Bueno, en la mayoría. Uno o dos dijeron aquello de, qué divertido. Otros, qué flojera. Además de que tenemos que leerlo, ahora también hay que escucharlo. Seguro que será un tipo viejo, serio, que empezará a hablar de cultura. Probablemente lo decían para hacerse los rudos, pero lo decían. En cambio, para el resto era la oportunidad de A, saltarse una clase y B, conocer a una persona capaz de escribir un libro, o sea, un artista. En la contraportada de la novela no aparecía ninguna foto del señor, así que Hugo entró a internet, tecleó su nombre y aparecieron un montón de fotos suyas. En la mayoría se veía sonriente, recibiendo premios o hablando en entrevistas. Muchas eran antiguas, de cuando era más joven. Parecía un tipo afable. Um, Así que la curiosidad aumentó. ¿Qué les contaría? ¿Algo divertido o sería aburrido o se pondría en plan dogmático, hablando de forma engolada, en plan intelectual o sería verdaderamente original? Nunca había visto a un escritor de verdad, así que no tenía idea de lo que se iba a encontrar. Por si acaso, no olvidó el libro para que se lo firmara.
como recuerdo y por si un día ganaba el premio Nobel y aquello valía una fortuna. Poco podía imaginar Hugo que esa mañana su vida iba a cambiar para siempre y para bien. El escritor fue muy puntual. Estaban todos sentados y callados. Les habían pedido respeto y agradecimiento por la visita cuando entró a la clase. Los primeros rumores no se hicieron esperar. Es gordito, como yo, cuchicheó Ricardo. Y tiene nariz de zanahoria, como yo, susurró Juan Pablo. Usa lentes, como yo, suspiró Matilde. Con esas orejas podría volar, como me dicen a mí, balbuceó María Fernanda. Pero si no mide más de 1,75 m, abrió los ojos Eleonor. El escritor era todo esto y más. Antes de empezar, quiero advertirles algo. Verán, creo que no he tenido un buen día, pero por si acaso, si en algún momento de la plática notan que tartamudeo, no piensen que es porque esté nervioso o porque esta chica tan guapa, señaló a Clara, me guiña el ojo, hizo una pausa. En la vida, la verdad suele ser, eh, suele ser más simple. Si me oyen tartamudear es porque soy tartamudo. Todos miraron a Hugo, todos. Y luego se quedó boquiabierto. Yo sé que no se nota porque hablo rápido y de momento no me trabo, pero sí, soy tartamudo. Lo que pasa es que con los años aprendí a dominarlo. Y ya ven, hoy soy capaz de dar pláticas y conferencias de 1 o 2 horas. Digamos que me reciclé. Acabó la explicación con su buen humor, pero lo advierto porque si me da por tartamudear, no quiero que se queden así, quietos, con la cara seria. Muy al contrario, pueden reírse. Me encanta que la gente se ría conmigo o de mí, no pasa nada. La clase entera siguió mirando a Hugo. Cuando era niño no podía hablar con nadie. El escritor siguió hablando sin más. La pasé muy mal, se reían de mí. Claro que se reían los estúpidos que no entienden nada de la vida o ignoran el daño que pueden hacer. También sufrí maltrato escolar por parte de los bravucones que suele haber en cada escuela. Todos miraron ahora a Vicente. Encima lo conté con el apoyo de mis profesores, lamentó el profesor, perdón, lamentó el escritor. Cosa que no sucede ahora, que los apoyan y quieren. En aquellos años se ignoraba que existía algo capaz de hundir la vida de un estudiante, algo llamado dislexia, que yo también era y soy disléxico. Por tercera vez las miradas cambiaron. Ahora se centraron en Bernardo. Pero no pasa nada. El hombre abrió las manos con las palmas hacia arriba. Aquí estoy, convertido en escritor. Y no me ha ido mal. El autor del maravilloso libro que había leído era tartamudo, disléxico, bajo, gordo, narizón, orejudo. Demasiado. Se hizo el silencio y en cuanto el hombre dio el pistoletazo de salida, empezaron las preguntas. Se levantaron media docena de manos. Luego Hugo se mordió los labios. Quería hacer una pregunta, lo deseaba con toda el alma, pero sabía que se abría la boca y se pondría a tartamudear a causa de los nervios y por mucho club de los raros que hubiera fundado, siempre habría algunas risas. O a lo peor, el autor pensaría que le quería tomar el pelo. Se puso rojo, violeta, los ojos de Rosita le dieron ánimos. El escritor comenzó a responder a cada una de las preguntas porque había escrito la novela, en que se había inspirado, era su mejor libro, cómo trabajaba, era difícil ser escritor. Había muchos como él que vivían de su trabajo. Cuando había empezado a escribir, lo apoyó alguien en sus comienzos. El escritor respondía todo con soltura y solo en un par de ocasiones se trabó con una palabra. Empezaba con T. Claro, Hugo seguía deseando hacer aquella pregunta. Lo necesitaba, pero se sentía derrotado, incapaz de reunir el valor que necesitaba.
Hasta Bernardo le preguntó por la dislexia y cómo podía ser escritor mezclando números y palabras. Los más callados eran Vicente y Hugo, cada uno por un motivo, por supuesto. ¿Qué sentía cuando lo maltrataban en la niñez? Quiso saber Laura. Pena, tristeza, mucho dolor, aunque más anímico incluso que físico. Pero, ¿saben? Me aferraba a mi sueño de ser escritor y eso me liberaba, me daba alas, me hacía fuerte. Yo tenía un sueño y por lo tanto tenía una esperanza. El que pega de niño, pega de grande. Es inevitable. No separa la violencia de la razón y está condenado al vacío, a la incultura, a no ser más que una víctima social por no haber entendido de qué se trata esta historia llamada vida. ¿Cuántos maltratadores creen que leen libros? La cultura es la base de todo y cuando hablo de cultura no me refiero únicamente a venir a la escuela y estudiar, me refiero a vivir, sentir, aprender, ser siempre curiosos, ser esponjas. Esto es para siempre. El que deja de interesarse por algo envejece y se muere. No lleguen a viejos frustrados, empleen el positivismo activo, crean en la utopía posible. Hablaba con tanto entusiasmo. Vicente ya no podía mantener la vista en alto, tenía la cabeza baja y con la mirada al suelo. Hugo seguía intentando hacer aquella pregunta, la tenía en la punta de la lengua, pero se sentía bloqueado. El corazón le latía a 1000 por hora y sabía que en cuanto abriera la boca dejaría de respirar y se pondría verde, azul, amarillo, violeta. Rosita se inclinó hacia él. Pregúntaselo, le cuchicheó al oído. Sí, Rosita lo sabía perfectamente, pero la pregunta tenía que formularla él, con valor, no ella. El tiempo pasó muy rápido porque la plática era amena, el invitado los hizo reír, cambió de voz varias veces, se hizo el gracioso, se puso serio, bromeó, se movió como un actor dominando el escenario, les gritó, les habló como un amigo, se apasionó y se bajó y se sentó en la mesa sin parar, con los pies colgando y siempre agitando las manos. Un auténtico alarde. Ni siquiera parecía un señor mayor. En el fondo era como ellos, pero con más años. Sí, el tiempo pasó muy rápido, apenas se quedaban 5 minutos. Después, el escritor les firmaría los libros y se iría para siempre. Y si le formulaba la pregunta mientras le firmaba el libro, no, no, eso sería una cobardía. Toda la clase debía escuchar aquella respuesta, no solo él. 3 minutos. ¿Alguna pregunta más? Inquirió el hombre feliz por el éxito de la conversación. Y entonces Hugo levantó la mano. Sí, se dirigió a él el escritor. Ahora, se dijo Hugo. Hazlo, se gritó a sí mismo. Tú puedes. Le ordenó a su mente, su garganta y su corazón. ¿Cómo superó la tartamudez? Preguntó de un tirón sin tartamudear. Claves. Mientras hacía cola para que le firmara el libro y era el último por voluntad propia, Hugo no dejaba de escuchar la voz del escritor repiqueteando en su cabeza. La respuesta, su respuesta, algo tan simple. Empecé a superar la tartamudez el día que dejó de importarme. Toda la clase guardó silencio. Y bueno, este es el fragmento de la novela juvenil El Club de los Raros por eh, Jordi Sierra. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que hayan aprendido algo de este capítulo y espero que en el futuro nuestros niños, jóvenes y adolescentes puedan tener alguna figura en su vida como este escritor que definitivamente transformó no solo la vida de Hugo, sino la vida de todos los estudiantes que tuvieron esa maravillosa oportunidad de conocerlo y también reconocer el maravilloso rol de la profesora Ambrosina que pudo traer esta experiencia a su clase. Muchas gracias, espero que les guste y que tengan buen día. Hasta pronto.